Bueno, vamos a ir arrancando esta charla. Yo soy Gonzalo Sanservino, soy docente de la Cátedra de Historia Argentina 3B. Antes de comenzar, como no podía ser de otra manera, queríamos manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores no docentes de esta facultad que hoy se encuentran en estado de asamblea permanente y que han anunciado un paro para el próximo lunes, para el lunes 10, así que bueno, va nuestra solidaridad como no podía ser de otra forma. Bueno, el debate, hago una muy breve presentación de por qué una cátedra de historia. Tenemos una charla en donde dos de los panelistas van a hablar de presos políticos en la actualidad. Esta charla se enmarca en un ciclo de debates que venimos haciendo desde hace muchos años en la Cátedra de Historia Argentina 3B. Este año, entre otros temas que propusimos para debatir, decidimos tocar este tema en esta charla que se llama Presos políticos en dictadura y democracia. La importancia histórica del problema es clara, es una constante de la historia argentina la presencia de los presos políticos, desde los presos políticos anarquistas hasta los presos de la última dictadura, pasando por los presos del peronismo, por los presos de todas las dictaduras que han pasado por este país. Este es un tema que hemos trabajado con los alumnos a lo largo del curso, pero a su vez creemos que hoy el tema reviste una importancia de una actualidad muy presente, muy urgente, porque cada día son más los presos políticos en la Argentina, cada día son más los trabajadores procesados por luchar. Entre los casos más recientes podemos nombrar a los docentes de Santa Cruz que han sido procesados por luchar contra el ajuste que viene impulsando Alicia Kirchner desde hace bastante. Los compañeros de la línea este que están presos también por luchar, hoy se hacía una marcha en La Plata para exigir su inmediata liberación. Y la persecución política, los procesamientos, las detenciones injustas son una realidad hoy para todo el movimiento obrero, en particular para el sindicalismo combativo, para el que está saliendo a la calle, poniendo el cuerpo. Yo, además de ser docente de la cátedra, soy delegado de ATE CONICET Capital y puedo decir que es una preocupación constante cada vez que salimos a la calle, cada vez que realizamos alguna medida de fuerza, el peligro de encontrarnos con una detención, con un procesamiento, judicializados. Por esa razón, invitamos hoy a una serie de compañeros que nos van a hablar de los presos políticos de ayer y de los presos políticos de hoy. Está Carlos Lorqui Panizze, siempre me cuesta el apellido, sobreviviente de la ESMA, militante por los derechos humanos, que nos va a hablar de su experiencia como preso político. Está también Eduardo Suárez, que es presidente de la Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina, es el abogado defensor de los llamados presos anarquistas, de Anaí Salcedo, que han sido apresados, como nos decía hace un rato, hace ya 8 meses. Y está Luciana Danquis, que es dirigente nacional del PSTU y compañera de militancia de Daniel Ruiz, un trabajador que está encarcelado en Marcos Paz por luchar contra la reforma jubilatoria. Vamos a dar paso a los compañeros, pero antes les voy a robar 2 minutitos más, porque el compañero Daniel Ruiz nos envió una carta cuando se enteró que íbamos a hacer esta actividad. Nos escribió desde Marcos Paz una carta con la intención de no solo de saludar la actividad, sino también de aportar al debate. Así que me voy a tomar unos minutos para leer esta carta y después damos paso a los panelistas. Penal de Marcos Paz, 4 de junio de 2019. A los disertantes sobre presos políticos en democracia, a estudiantes, docentes y no docentes de la UBA. Seguramente el concepto preso político en la actualidad es discutible de parte de quienes manejan el poder estatal. Hoy todos los presos de Argentina estamos bajo imputaciones del Código Penal y bajo ese concepto que se ha
en que se han escudado todos los gobiernos, sean nacionales o provinciales, y si vamos a fondo, muchos municipios se amparan en contravenciones para imputar a los luchadores sociales. También se oye decir sobre el uso de la prisión preventiva para hostigar opositores. Sin embargo, las cárceles de nuestro país y comisarías están sobrepobladas de presos, de los cuales el 57% está bajo prisión preventiva. Es decir, que el sistema judicial, como una maquinaria de generar nuevos presos, lo hace sobre una clase determinada, los pobres, para los cuales pone a su servicio el poder de turno para que en las estadísticas se vea un supuesto combate al crimen. Pero violando todo concepto de la Constitución, las cárceles no deben ser para castigo, sino para mejorar a las personas. Hoy ni siquiera a los condenados se los afecta laboralmente los penales. No hay talleres y capacitación para salir a laborar en oficios como soldadura de alta o mecánica. Por el contrario, en los penales se han quitado gimnasios y reducido canchas de fútbol para reemplazarlos por nuevos pabellones que servirán para amontonar a nuevas camadas de presos, y a los que salen en libertad no tendrán las herramientas para la inserción en la sociedad. Pero estas condiciones no se pueden entender viendo las causales de la misma, porque la justicia argentina no es ajena al poder real de la sociedad. Hoy, personajes como los dueños de Techint pueden gozar de libertad pese a serias imputaciones en su contra y pese a que la avaricia del grupo Tecpetrol, por pura responsabilidad de ellos que abaratan costos, dejó muertos a operarios petroleros en Neuquén y Chubut. No solo no le toca una prisión preventiva, sino que usan a la justicia para iniciar juicio al Estado por el pago de subsidios. Entonces, a medida que esta ecuación sea así, no podrá haber un sistema judicial acorde. Por ello, sufriendo en carne propia lo podrido de la justicia argentina, me convenzo que hace falta tribunales populares, jurados compuestos por trabajadores, mujeres, jóvenes, jubilados, comerciantes, campesinos, docentes, que tengan una visión desde abajo. Porque hoy, aunque quieran disimularlo, la orquesta judicial la dirige desde las esferas gubernamentales que están al servicio de los terratenientes, multinacionales y grandes empresarios. Por cierto, pese al hostigamiento, confío mucho más que antes en la lucha de nuestro pueblo. Allí y en ascenso se están forjando los actores que podrán liberarnos de este sistema para que de una vez la clase obrera tenga justicia y libertad. Daniel Ruiz, celda 5506, preso por luchar contra la reforma previsional. Gracias. Bueno, vamos a comenzar esta charla. Propongo arrancar por Carlos Lorquipanidze, que es el que tiene la experiencia más vieja sobre este tema. Lo que me hace el más viejo también. Sí, me pegó en los tobillos. Bueno, listo. Antes que nada quiero agradecer por la invitación y la presencia de los que aquí están. No quería empezar la charla, la disertación, sin mencionar un querido compañero que falleció en un accidente automovilístico hace muy pocos días, el compañero Alejandro Cabrera Britos, músico y luchador popular, presente. Como segunda cuestión, una aclaración, porque bueno, yo respecto a esta charla la había asumido hace un tiempo atrás, el compromiso, digamos, y entre medio hubieron novedades. Así, ¿no? Entonces, pasan cosas, exactamente. Entonces, en un principio estaba anunciado correctamente como integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, de la cual me acabo de desvincular hace una semana. Así que quiero aclarar esto y que lo que estoy diciendo es a título personal, para que no haya confusión. Esto había aparecido en un flyer incluso, porque bueno, era
del compromiso inicial, por lo tanto después se corrigió lógicamente, pero bueno, salió el flyer como que pertenecía a la asociación, cosa que ya no corre. De cualquier manera, quiero expresar un recuerdo en este momento particular a mis compañeros de la Asociación de Detenidos Adriana Calvo, Jorge Julio López, Lázaro Glastein, Cachito Fugman y Nildo Aloy, que están presentes. Nos hemos en esta circunstancia alejado un grupo de compañeros, pero le queremos dar la tranquilidad a todos de que seguiremos con los principios y las banderas en alto de estos compañeros que acabo de nombrar. Bien, por otro lado también, incluso antes de empezar, estoy muy conmovido desde el día de ayer. Norita me regaló y me dedicó su libro y estoy hecho un flan, la verdad. Pero como estoy seguro que la dedicatoria es extensiva a todos, porque es lo que piensa de todos nosotros, dice, te quiero y respeto, y nos une la lucha por los derechos humanos y la vida digna para el pueblo. Venceremos. Eso es una dedicatoria para todos, no es para mí, así que la comparto. Respecto del tema en específico, bueno, estuve pensando en estos días en función de que, bueno, como acá se mencionó, yo soy un ex detenido desaparecido, estuve desaparecido 2 años y medio en la Escuela de Mecánica de la Armada y adquirió, digamos, el método de la época una característica especial respecto de lo que habitualmente las dictaduras militares solían utilizar como método represivo, que era la cárcel. En este caso dejaron, más allá de que también existieron las cárceles y miles de presos políticos, lo cierto es que la mayoría de los reprimidos en esa circunstancia, en la última dictadura militar, sufrieron el cautiverio en centros clandestinos de detención y con un destino distinto, en algunos casos, porque no podemos olvidarnos de la masacre de la cárcel de Trelew, digamos. Entonces quiero decir que en algunos casos es un destino distinto, pero en el que se incorporó una forma nueva de represión, que fue la desaparición forzada de personas, de la que tenemos sobre nuestra memoria la presencia de 30.000 compañeros. Entonces, cuando empecé a dilucidar, digamos, si había una diferencia entre los presos políticos de la dictadura y los presos políticos en democracia, yo me di cuenta que es una diferencia sutil y que propongo reflexionarla, ¿no? En este momento, o tal vez sí, qué sé yo, pero como una reflexión entre la diferencia que existe acerca del concepto preso político y lo que es un prisionero político. Yo creo que es sutil, pero existe una diferencia. Porque, o sea, desde que soy militante entiendo que el preso político también es el preso común, porque es el sistema que lo mete preso. Entonces, si lo que nosotros entendemos de que lo que el Estado y los gobiernos reprimen es la lucha de clase, digamos, es nuestra clase la que está en la cárcel, los privilegiados no están en la cárcel, son nuestros compañeros. Y de esto me hacía mención Daniel Ruiz cuando lo fui a visitar a la cárcel y me dice, me imponen como un castigo no ponerme como preso político, me ponen con los presos comunes, dice. Y estos estúpidos no se dan cuenta, yo soy petrolero. Estoy con mis compañeros, dice. ¿Qué más quiero? Y ahí uno se da cuenta, digamos, de la reflexión profunda que siente aquel que es privado de la libertad. La cárcel, porque de eso se trata, es el lugar a donde nos meten, digamos, es un arma, es una herramienta que utiliza el sistema, es una más de las armas. Forma parte del aparato represivo del Estado, en conjunción con el Poder Judicial, que creo que es el peor de los enemigos, porque es más o menos como los curas, se mantienen siempre, nunca, o sea,
son vitalicios, digamos, ¿no? Entonces, uno cuando enfrenta al aparato represivo del Estado, enfrenta por sobre todas las cosas en una primera instancia que es el Poder Judicial, que lógicamente por una cuestión de clase, más clara que esto, creo que son pocas las cosas que hay más diferenciadas desde el punto de vista social, este estamento del Estado no tiene ningún empacho en utilizar esta herramienta, esta arma, para el sometimiento. Incluso con sofisticaciones tales, digamos, en las cuales la cárcel funciona como un método de tortura, porque la superpoblación de las cárceles, la alimentación, la salud, la educación y todo lo que, como recién mencionaba Daniel en la carta, digamos, la cárcel tendría que funcionar para otra cosa, no para reprimir y torturar a los presos, ¿eh? Y esto no es, porque lo sabemos, no es una cosa que empezó hoy, esto es histórico así, está construido el aparato del Estado justamente para destruir al que cae en una cárcel. Pero respecto del preso, del detenido o del prisionero político, porque en esta lucha de clases, digamos, lo que el Estado toma respecto de nosotros militantes es un prisionero, no es, o sea, lo saca de la lucha. No es que lo saca del delito, porque no es delito ser un luchador popular. Entonces, esta situación nos lleva generalmente a distraernos del motivo principal del hecho. O sea, tener que ocuparnos de liberar a nuestros compañeros nos distrae del objetivo por el cual el compañero cayó preso, digamos. Y esta es una herramienta que utiliza muy efectivamente el sistema. La campaña, además, digamos, que nos cuesta un esfuerzo tremendo para recuperar a nuestros cuadros y que vuelvan a la calle, que es el lugar que les corresponde, y a la lucha, es tremenda en recursos, en tiempo, en logística, montones de ítems que bueno, el enemigo no es estúpido, sabe que para ellos es una cuestión de supervivencia y utiliza estas herramientas cada vez con mayor asiduidad. Quería hacer una mención acerca de la situación represiva en general y el tema procesamientos. Ayer hablaba también con una abogada, compañera, y me mencionaba el año 2008 como el año donde mayor cantidad de procesamientos de luchadores populares se vieron en Argentina. Dice que era insoportable, pero a centenares por día, elevaciones de causas por la protesta social, por sobre todas las cosas, en el 2008. Lo que lógicamente, bueno, repetía esto que estoy diciendo, ¿no? Hubo que desatender tantas cosas importantísimas que pasaban en el 2008 para atender esta cuestión de los procesados por luchar y los presos por luchar, lógicamente. El detenido, el preso, ¿qué es? Es un rehén del sistema. Y funciona como ejemplificador. El sistema lo utiliza para ejemplificar. Dice, bueno, fíjense todos los demás, digamos que, o sea, y además es selectivo y específicamente selectivo. Agarra uno y dice, fíjense lo que hacemos qué es lo que pasa cuando uno se compromete, digamos. Pero nuestra historia de lucha del movimiento popular ha sabido enfrentar estas situaciones en las cárceles de las más diversas maneras y por sobre todas las cosas con resistencia. Eso es lo más importante. Es una obligación para todo preso político o detenido político o prisionero político resistir a este mandato del sistema en el sentido de quererlo quebrar, ¿eh? De que el paso por la cárcel lo que produzca es su quiebre político e ideológico. Y en eso, todos los que estamos afuera, además de luchar por la libertad, los tenemos que acompañar para que se sostengan. Porque esto que está pasando con Daniel, por ejemplo, de colocarlo en un ámbito distinto al de preso político y colocarlo con presos comunes, entre comillas, lo que le produce es la falta de discusión política que normalmente existía en las cárceles, donde uno como preso político salía más cuadro que lo que había entrado. Entonces, si bien estoy seguro que a Daniel no le hace falta porque es un cuadro formado, hecho y derecho, y está transmitiendo su experiencia dentro del penal,
lo cierto es que le quita el ámbito de discusión política que se solía dar antiguamente en las cárceles cuando caíamos presos. Vos me marcás el tiempo porque yo no lo medí, perdona. 5. Bien, falta poquito. Nuestra tarea, de los que estamos afuera, bueno, no es muy distinta a la de siempre. Lo que sí amerita es un análisis a futuro. O sea, ya sabemos de que los tipos cuentan con esta herramienta y que la perfeccionan y la profundizan, ¿no? De las dictaduras anteriores a los gobiernos postdictatoriales que lo sucedieron, lo que ocurre es una profundización en cuanto a la represión y utilizan esos métodos de acuerdo a sus necesidades. La coyuntura que se aproxima, yo creo que a nadie le escapa, ni si a alguno le escapa, le sugiero que se ponga urgentemente a ponerse al día porque se viene una maroma terrible, o sea, es jodida. Con solamente mencionar el tema del pago de la deuda externa ya estamos al horno. Y esa historia, digamos, nos va a costar muchísima lucha y sobre todo en la calle. Y en la calle está visto de que la experiencia, por lo menos la de este gobierno y anteriores también, es de que poner 200.000 personas, 500.000 personas en la calle no es sinónimo de que les ganamos. No damos vuelta a la cosa con eso, ¿no? Y no escarmientan. No solamente no es que revierten la situación, sino que al contrario, profundizan la represión. Entonces está visto en cualquier manifestación, ya sea por una marcha por el aborto o contra los femicidios o por lo de Santiago Maldonado, lo que sea, a la finalización de la marcha lo que hay es una represión indiscriminada que implica una cantidad de presos impresionantes distribuidos por todas las comisarías de la capital federal en este caso o donde se desarrollen las cosas. Por eso, nuestra tarea respecto de esta cuestión es el de la prevención. ¿Qué quiere decir prevención? En las últimas marchas, lo que hemos dado, o sea, atendiendo a esta nueva situación, lo que hemos hecho es elaborar equipos de abogados que estuviesen atentos a las denuncias, colocando una serie de teléfonos, contactos y demás cuestiones al alcance de los partícipes de las marchas, para que inmediatamente se comuniquen con estos centros de atención, por así decirlo, y que inmediatamente hayan compañeros en las comisarías para evitar los inevitables malos tratos que se suelen dar en esas ocasiones. Además, también en los hospitales ha ocurrido de que han maltratado a los presos, a los detenidos que han llegado heridos. Entonces, teniendo en cuenta el tema de la prevención, es una de las herramientas a desarrollar por nuestro lado. Y lógicamente las viejas herramientas de la resistencia, la lucha y la solidaridad, por sobre todo en la calle, y el fundamental trabajo de nuestros abogados populares, a la que ya le concedo, digamos, de acá en más, continuar con este tema. Muchas gracias. Bueno, yo soy de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y nuestra organización nace allá por fines de los años 60, principios de los 70 y desaparece a partir de un poquito antes del golpe, ya en la última parte del gobierno fascista de Isabel y López Rega. Ya nuestra organización tenía más de 40, 50 abogados presos o desaparecidos, y de unos 300 abogados que hubo allá por la época de oro, debemos tener hoy 250 desaparecidos, muertos, caídos en combate. Muchos de ellos no murieron llevando un habeas corpus a un juzgado, sino combatiendo, cagándose a tiros. Nuestra organización es reformulada, recreada en el 2008, y hasta hoy estamos haciendo un esfuerzo descomunal para ver si podemos llegar, aunque sea a la suela de los zapatos de aquellos compañeros que crearon la Asociación Gremial de Abogados.
Lo que nos hemos cargado al hombro desde nuestro renacimiento, digamos, hasta hoy con la gremial de abogados, efectivamente, como se dijo acá, hemos pasado por distintas etapas, ¿no? Básicamente, nacimos en pleno auge kirchnerista y efectivamente el gobierno kirchnerista es el gobierno que más presos políticos tuvo, que más desaparecidos en democracia tuvo. Estamos hablando de 11 desaparecidos, no es solo Julio López. Iván Torres, Daniel Solano, Facundo Rivera. Estamos hablando solo, no desaparecido porque lo hizo desaparecer el vecino porque peleaban por... No, está desaparecido el tipo que desapareció en una comisaría o que fue levantado en un patrullero. Nosotros tenemos varias de esas causas. El gobierno kirchnerista es el único gobierno desde el 83 hasta hoy condenado por desaparición forzada de personas. Es decir, el delito incluso de desaparición forzada de personas se lo impuso a la CID, al gobierno de los Kirchner, al gobierno nacional de los Kirchner, por el caso de Iván Torres. No por el Julio López, sabe Dios qué habrá pasado con Julio López. Pero el caso de Iván Torres lo llevamos hasta la Corte Suprema y le obligó la Corte a incorporar el delito de desaparición forzada. Todos creen que está en el Código Penal. No, está en el Código Penal porque lo obligaron a los Kirchner a hacer eso. Nosotros en ese sentido nos hemos cargado con una cantidad impresionante de, no sé qué porcentaje, pero gran parte por las defensas de los presos políticos nos ha caído a nosotros. Como dijo el sueco, efectivamente, en un día, por ejemplo, recuerdo aquella quema de colectivos de trenes en Aedo, el ministro era Aníbal Fernández, dijo que era un complot del MTP y de no sé cuántas organizaciones más, y se detuvo 200 y pico de presos, algunos de los cuales estuvieron más de un año presos, en un día, en un solo día, ¿no? Así que esas cosas estamos acostumbrados. Nos hemos cargado, yo creo, si no es el 100%, debe ser el 99% de los presos que nosotros llamamos los extraditables o los extraditados. Que también el gobierno argentino por primera vez en 150 años rompió una tradición de refugio, de asilo, con el caso de los 6 patriotas paraguayos. Y si hoy tenemos 2 o 3 compañeros peruanos en calidad de prófugos es justamente porque se han negado a darle refugio o asilo como lo pedimos. Entonces, contra esa situación venimos batallando desde hace bastante tiempo. A propósito del tema de los peruanos, déjenme pasar un chivo que me dieron recién los compañeros, en defensa de la memoria histórica de los revolucionarios de América Latina, acto homenaje junto a diversas organizaciones del pueblo argentino, familiares y abogados de los prisioneros políticos del Perú, a 33 años del asesinato de 300 prisioneros políticos en el genocidio de los penales del Frontón, Lurigancho y el Callao. Miércoles 19 de junio, 16 horas, en ATE Belgrano. Entonces, digamos, tenemos mucha experiencia en el tema de presos políticos. Tenemos compañeros como Gustavo Franqué, que ha sido sobreviviente del Vesubio. Yo mismo he estado 6 años preso durante toda la dictadura y 3 años más durante la época de Menem. O sea que sabemos de qué estamos hablando. Sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de presos políticos. Efectivamente no es lo mismo un periodo que otro. El nivel de aislamiento que sufríamos los presos políticos de la dictadura no se puede comparar con esto. Es decir, visita tienen hoy los presos, qué sé yo, cosa que nosotros no teníamos. 35 compañeros murieron solo en un año, en el año 77. 35 compañeros perdimos solo en un año, entre las cárceles de Sierra Chica, La Plata y Córdoba. Entonces sabemos lo que es eso. Pero nosotros que formamos a los compañeros más jóvenes y además a otros que no son abogados en el tema del derecho, que hemos tenido grandes victorias en cuestiones de derecho, voy a decir algo que suena por ahí incongruente o contradictorio. No creemos en el derecho. No creemos en las leyes, no creemos en los jueces, no creemos en los fiscales, no creemos en los defensores oficiales. Para nosotros el sistema capitalista es el sistema más inhumano y más cruel y más injusto
en la historia de la humanidad, más cruel que el esclavismo incluso. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros somos 40 millones de habitantes y alimentamos 500 millones de seres humanos en el mundo y sin embargo tenemos casi la mitad de nuestra población bajo la línea de pobreza, casi 15 millones de desocupados. Es peor que el esclavismo. Entonces, un sistema injusto jamás puede dar jueces justos, ni leyes justas, ni fiscales justos, ni defensores oficiales justos. Nosotros no creemos en eso. Ninguno de nuestros compañeros depende del Estado. Ninguno de nuestros abogados trabaja para el Estado en nada que tenga que ver con el Estado. En nuestra calidad de militantes políticos de distintas organizaciones, nosotros enfrentamos al Estado para hacernos del Estado y que en algún momento el Estado sea administrado por sectores nacionales, populares, por sectores que puedan construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Y entonces, planteadas así las cosas nos es más fácil, porque las leyes son las leyes del enemigo. No hay leyes buenas ni justicia legítima, las leyes son las leyes del enemigo. Y entonces nosotros instruimos a nuestras compañeras y compañeros para que conozcan muy bien las leyes del enemigo al que se enfrentan. Y solemos tener bastante éxito en eso. Yo siempre les digo a los compañeros más jóvenes, a los chicos más jóvenes, no pienses como abogado cuando te traen una causa. Cuando vos tenés que defender a una persona, a un compañero, o cuando vos tenés que querellar, porque nosotros tenemos muchas causas de lo que se llama el gatillo fácil, que en realidad es un eufemismo. Gatillo fácil podrían ser los casos de aquella matanza de Budge, qué sé yo. Hoy no son gatillo fácil, son ejecuciones sumarias por parte del Estado. Ya nosotros no adherimos mucho a esa palabra, una palabra que podía tener vigencia hace 30 años, 20 años. Hoy es una represión estatal, abierta y directa, lo que nosotros llamamos genocidio por goteo, porque se va destinado a un sector específico de la población, niñas y niños pobres de barrios pobres, que viven en lo que nosotros llamamos, una compañera nuestra especialista en niñez llama cárceles a cielo abierto, ¿no? Entonces yo les digo siempre cuando viene, digo, no pienses como abogado, porque si pensás como abogado el cerebro se te achica, tenés que meter tu pensamiento dentro de las leyes del enemigo. Vos decime cómo vas a resolver este caso. Tenemos un compañero que está detenido, suponete, porque lo agarraron en una movilización y la policía dice que tenía una molo. Bueno, truchamos 20 testigos que digan que vieron cuando lo agarraron y que no tenía ninguna molo. O sea, cagate las leyes. Si no, nos sacamos los presos. Miren, muchos de nosotros vivimos defendiendo presos comunes. Y sí, porque si no, ¿cómo usted cree que se aprende el derecho penal? El derecho penal no se aprende defendiendo derechos humanos. Es más fácil, juzgarlo a Videla es fácil, vas con el caballo del comisario. El fiscal está sentado al lado tuyo. Defenderlo a Videla es más difícil. Nosotros vivimos del derecho penal, por lo tanto defendemos delincuentes, asesinos, estafadores, chorros, y así se aprende el derecho penal. Como yo considero que las leyes son las leyes del enemigo, me cago en las leyes, ¿qué me importa a mí? Yo tengo que sacar a este compañero, a como sea lo tengo que sacar. Y a como sea pudimos lograr causas que eran imposibles, como las extradiciones de los compañeros peruanos, de compañeros chilenos, a como sea. Y algunas causas argentinas, como las, creo que debemos tener también el 90% de las causas que se están librando en la Patagonia contra las comunidades mapuches, en las dos zonas, en la zona cordillerana, Neuquén, Zapala, Villa Pegüeña, Villa Langostura, donde nuestros compañeros pelean contra el clan Ginóbili, ¿no? El compañero Luis Virgilio, Matías Salac, nuestros compañeros de la gremial, o en la zona que se llama la comarca andina, Bariloche, Bolsón, Esquel, y peleamos contra un enemigo que tampoco respeta nada. Entonces, ¿por qué yo no le voy a hacer trampa al enemigo? ¿Por qué yo voy a...? Miren, hace muy poquito tuvimos una audiencia donde la imputada era María Nahuel, la gran María Nahuel, tía de Rafita Nahuel. Le rompió la cabeza a la fiscal federal adelante nuestro. Si esto pasa acá, los que nos paran son los propios defensores. Entonces, esa situación donde nosotros decimos se les gana porque no se pelea con las mismas armas de ellos. Les ganamos porque peleamos con nuestras armas,
Vos decime cómo vas a resolver este caso y después vemos si entra la ley de ellos. Y si no entra la ley de ellos, no nos importa. Vamos a ver cómo lo resolvemos, con nuestra manera, con nuestras formas. Entonces, con esta convicción nos quedamos más tranquilos, porque nuestras compañeras o compañeros saben desde el primer momento cómo tenemos que resolver estas cuestiones. En este momento nosotros tenemos, como decía, qué sé yo, no sé, debe ser el 90% de las causas que están en la Patagonia, en estas dos zonas, donde ha habido muchísimos presos. Debemos tener entre las dos zonas unos 150 mapuches o organizaciones ligadas o solidarias con los mapuches en condiciones de procesados, muchos de ellos presos. Y tenemos también los 3 compañeros anarquistas. La compañera Anaí, el compañero Hugo, que fueron detenidos, acusados de intentar meterle un caño a la tumba de aquel genocida hijo de puta que se llamó el coronel Falcón, represor de la Patagonia trágica y otras tantas. Y tenemos otro compañero, otro defendido, Marco Viola, que está acusado de querer atentar contra la casa o el coche del otro juez no menos jodido, que es el doctor Bonadío. A ambos los estamos defendiendo, no tenemos duda que los vamos a sacar, pero no tenemos la menor duda que los vamos a sacar, no con las leyes de ellos, con la manera en que nosotros tenemos de pelear, ninguna duda. Estos compañeros muy pronto van a recuperar la libertad. Ya les adelanto algo, el tribunal oral, porque esto pasa siempre, una cosa es Patricia Burri hablando como una cotorra cada vez que hay una causa, y otra cosa es lo que después aparece en el expediente. Eso pasa siempre. Es decir, cuando una causa aparece, parece que el imputado está muerto porque todo le está en contra. Pero después, cuando llegamos al juicio oral, el que dijo A dice B, el que dijo ahora dice Diego. Y entonces el que habló cagado en las patas ante un fiscal o ante un comisario, ahora tiene que hablar adelante nuestro, lo interroga la gremial de abogados, que somos peores que los fiscales o los comisarios para interrogar. Y entonces las cosas cambian. Las cosas cambian, no tengan duda que cambian. A estos compañeros los vamos a sacar pronto, muy pronto, pero les aseguro que va a ser así, como ha pasado en otros casos, como pasó con Diego Parodi. Nos rechazaban una y otra y otra. Llegó al tribunal oral, en una semana lo teníamos afuera, porque no peleamos con las leyes de ellos. En definitiva, efectivamente hay una diferencia muy grande entre los que estuvimos presos en la dictadura y muchos de los compañeros que caen presos ahora. Los niveles de aislamiento, de verdugueo, de represión son distintos. A mí particularmente me tocó en los dos casos, es decir, convivir durante 6 años con mis propios compañeros y después convivir durante los 3 primeros años del gobierno menemista en penales con presos comunes. Nosotros tenemos una definición, con esto termino, porque durante años y años, desde el 83 hasta hoy, todavía se discute quién es preso político y quién no. Hasta el golpe del 76 nadie discutía que un compañero hiciera lo que hiciera era un preso político. Del 83 en adelante se le empezó a tomar análisis de sangre a un compañero para saber si había que defenderlo o no. Nos pasó con los compañeros de Tablada, que no, que fueron a tomar un cuartel pero no me consultaron. Nos pasó con montones de compañeros, que no porque cayó tirando piedra, el otro tiró molo, no se hace, ¿cómo se va a tirar una molo? Eso no se hace. Nosotros tenemos una definición cuando hicimos nuestro primer encuentro del lanzamiento de la gremial, 2008 en Córdoba, dijimos, preso político, primero, el preso político es alguien, no hay un código especial para el preso político. Eso, compañeras, compañeros, tienen que entenderlo. No es que el preso político fracturó una ley política. El preso político lo acusan de una ley del Código Penal. ¿Se entiende? Entonces, preso político es, en primer lugar, todo aquel que está acusado de fracturar una ley. Provincial, nacional, municipal, fracturar una ley. En virtud de una situación de conflicto social, político, estudiantil, gremial, pero también agregamos en esa parte de nuestra declaración del principio, también es preso político
aquel compañero que es detenido, acusado de cualquier delito, siempre y cuando lleve adelante una resolución de la organización a la que pertenece. Porque si esa organización decidió que había que ir a tirarle una muela a una comisaría, es la decisión de la organización de ese. Nosotros no somos anarquistas, pero estamos defendiendo a los compañeros anarquistas. Y si esa organización decidió, como ocurrió con el tema de Tablada, nosotros no tenemos nada que ver con el MTP, pero los defendemos. Es decir, le quisimos quitar esa discusión que hubo durante años, si este es preso político o este es no. Preso político es para nosotros todo compañero que fractura una ley. Eso ya, sea en un conflicto o sea porque lleva adelante una decisión de la organización a la que pertenece. Si nosotros no pertenecemos a esa organización, yo no puedo cuestionar, me voy a poner a cuestionar la línea política de esa organización si yo no integro esa organización. Entonces, con eso nosotros resolvimos un montón de cosas. Por supuesto nos generó problemas, porque hay compañeros y compañeras abogados que no tienen este concepto. Es un concepto de la gremial. Para ser integrante de la gremial, para ser abogado de la gremial, nosotros exigimos que se cumpla con esto, ¿no? Y nos pasa también, esto nos ocurre muchísimo, con las cuestiones internacionales. La solidaridad con los presos paraguayos, por ejemplo, ¿no? Los compañeros presos paraguayos, tenemos compañeras y compañeros que son del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo. Están desarrollando una lucha armada tremenda en los montes paraguayos. Bueno, la gran mayoría de las izquierdas paraguayas, la gran mayoría de los organismos de derechos humanos paraguayos y gran parte de las izquierdas argentinas se niegan a ser solidarios con esos compañeros. Se niegan. No, porque eso es guerrilla, eso es, no, porque si va a la lucha armada es que te manda la CIA, todas esas boludeces que se dicen. Bueno, no, nosotros somos solidarios con esos compañeros el primer día, como somos solidarios con los compañeros del Partido Comunista del Perú que están languideciendo en las cárceles peruanas. El problema de los métodos y medios con los que luchan, de la línea política, es una cuestión de su organización, no de los defensores. Pero nosotros, con esto termino, yo vengo de un país, de una Argentina, de hace 40 o 50 años, donde el defensor jamás hacía una salvedad ni le preguntaba al compañero preso de qué organización es o qué es lo que hizo. Directamente lo defendía. En eso estamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queríamos agradecer a la cátedra brindarnos este espacio. Para nosotros es muy importante cualquier espacio en donde se pueda difundir la campaña por la libertad de Daniel y de todos los presos por luchar, porque precisamente el primer escollo con el que nos hemos encontrado es con un cerco mediático y una imposibilidad de difundirlo en forma masiva y que hemos tenido que recurrir al boca en boca y a la solidaridad de las organizaciones para poder llevar adelante esta campaña. Entonces, en primer lugar, quería referirme a quién es Daniel, ¿no? Que ya el sueco se refirió un poco. Hay un compañero que quizás sí es más conocido masivamente, que es el Gordo Mortero. Daniel y nosotros, el PSTU, somos compañeros también del Gordo Mortero, que aquel 18 de diciembre del 2017, cuando se enfrentaba a la reforma previsional, cuando miles de trabajadores y trabajadoras enfrentábamos la reforma previsional, el gobierno erigió en una suerte de demonio. El Gordo Mortero que ni el gobierno ni Patricia Bullrich han podido encarcelar y que creemos que no casualmente un compañero como Daniel de Sebastián Romero, ¿no? El Gordo Mortero, hasta ya lo decimos con cariño, pero fue una forma muy despectiva que usaron los medios. Luego de 9 meses de esa jornada del 18 de diciembre es encarcelado Daniel. Daniel Ruiz, como bien dijo el sueco, es un obrero petrolero, es patagónico, de alma. Si ustedes ven sus cartas siempre termina con, creo que en esta no, es raro, viva la Patagonia rebelde, porque si hay algo que él siente es su Patagonia y la clase obrera son sus patrias.
Un obrero petrolero que supo ser piquetero en el 2001, cuando no había otra forma de sobrevivir, y que ganaron los puestos en las petroleras a partir de la lucha, a partir de los movimientos, y ahí se hizo primero obrero común, lógicamente, y luego delegado sindical, y hasta estuvo en la representación gremial por la minoría en el Sindicato Petrolero de Chubut. Como les decía, Daniel es detenido el 12 de septiembre del año pasado, bastantes meses después de lo que fue la jornada del 18 de diciembre. Lo cual implicó, por supuesto, cuando allí por fin pudimos acceder a la causa, cosa que en relación a Sebastián nos negaron sistemáticamente durante esos 9 meses, a pesar de que los abogados se habían presentado y demás para ver cuál era la causa y cómo venían los expedientes, ahí pudimos ver, por supuesto, el seguimiento y demás que hacía meses caían sobre Daniel particularmente, hasta que el juez Sergio Torres, que muchas veces ha posado de progresista o de defensor de los derechos humanos, manda a encarcelar a Daniel, y es también el juez que procesó a César Aracaki, Dimas Ponce y Mariano Estanciola, ¿no? Que hoy están juntos en una causa común los 4. Daniel, que está preso, y los otros 3 compañeros que estuvieron en algún momento y ahora están procesados. Daniel es apresado cuando volvía de una marcha de astilleros. ¿Se acuerdan? En ese momento estaba muy en boga el conflicto de astilleros Río Santiago. Volvía de La Plata y allí se encuentra con un allanamiento en su casa y es detenido, cosa que sus compañeros nos enteramos unas horas después al darnos cuenta que no aparecía, ¿no? Concretamente no aparecía, digo, a las horas empezamos a rastrear dónde estaba. Sabíamos que era una posibilidad porque sabíamos que estaba mencionado en la causa. Por eso, una de las mayores argumentaciones o más reiteradas, tanto de los jueces como de casación, como de la Cámara de Apelaciones, bueno, y un montón de instancias que yo, como no soy abogada, recién estoy aprendiendo que existen, dicen que Daniel tiene que estar en prisión preventiva porque hay peligro de fuga. Como si, ¿no? Obviamente relacionándolo con Sebastián. Cuando en realidad es de público conocimiento y hasta en nuestro diario ha salido que Daniel era perfectamente consciente de que era parte de esa causa y aún así decidió estar ahí. Entonces, ese como argumento legal, digo, como tantos otros, la verdad que no tendría ningún tipo de validez. Como les decía, hace 9 meses que está preso Daniel. Le han negado todo tipo de recursos, de excarcelación, con este argumento y con tantos otros, todos ellos bastante ridículos. Está bajo la carátula de intimidación pública con uso de arma casera, ¿no? Considerando que 3 tiros en una rama puede ser considerado un arma, cosa que también es bastante discutible. Y que da cuenta, es un ejemplo más o un ejemplo muy claro en la actualidad de cómo actúa diferencialmente la justicia. Cuando el empresario Alfredo Coto, no sé si recuerdan, hace algunos meses, fue encontrado en su casa un arsenal, ¿no? Que el tipo explicó que se lo había guardado a la policía y no estuvo un día preso, y Daniel Ruiz Daniel Ruiz o los compañeros de los que recién hablaba el negro, están presos hace 9 meses uno y 8 meses otros. Entonces, evidentemente, la justicia, una vez más, digo, ¿no? O esto es una forma de evidenciar cómo la justicia es un instrumento, actúa como un instrumento del poder de turno para encarcelar, reprimir, ejemplificar contra los luchadores. Y nosotros creemos que Daniel es un rehén en el cual se está queriendo ejemplificar lo que el gobierno se dispone a hacer, un gobierno que está más de salida que de entrada,
¿no? Pero lo que el gobierno se dispone a hacer para frenar la lucha de los trabajadores y trabajadoras contra sus planes. Porque ese 18 de diciembre la reforma previsional pasó, pero esa lucha que dimos ahí y que seguramente muchos de ustedes estuvieron ahí, logró frenar que, por ejemplo, la reforma laboral no pueda ser aplicada en su totalidad. Y eso es una sangre en el ojo que el gobierno tiene, no solo que un obrero del ESMATA rosarino, como es Sebastián Romero, porque eso es lo que es, haya burlado de alguna manera su justicia y su aparato, sino que por esa lucha, que no dieron 1 o 2 o 3, sino que fueron miles los que estuvieron ahí, se hayan visto como mínimo complicados sus planes de ajuste y miseria que hoy estamos sufriendo, pero si ese día no hubiésemos enfrentado de esa manera la reforma previsional, probablemente hoy estaríamos peor. Daniel es completamente consciente de eso. Por eso, el compañero lo ha ido a ver, y todos los compañeros que lo van a ver, además de los que vamos semanalmente de la organización, para que el compañero tenga ese ámbito político que bien decía el Sueco que es necesario, ¿no? Entonces es necesario garantizar visitas, llevar materiales, hacer reuniones, para que ese aislamiento no lo consuma y no consuma su interés y su discusión política. Muchos compañeros se sorprenden de lo entero que está Daniel. Y la entereza tiene que ver seguramente con la personalidad, pero también con la convicción de que eso que se hizo el 18 de diciembre valió la pena. Y que hace poquito sacó una carta dirigida a Sebastián, precisamente, obviamente una carta pública, esperando que de alguna manera la pueda leer, explicando cómo él está orgulloso de poder estar en la cárcel para que Sebastián esté libre. Porque el mayor premio que tenía este gobierno era atraparlo a Sebastián. Y eso no lo logró. Entonces la entereza tiene que ver con eso, con la convicción de que esa lucha que se dio y que se está dando y que se sigue dando tiene un sentido, vale la pena, que lo que están queriendo hacer es quebrantar a un revolucionario y él demuestra semana a semana que eso no lo van a lograr, que al contrario, que va a salir más fuerte. No es que sea una situación fácil y no es que no sea un ser humano, pero esa convicción política es lo que hace esa entereza y también que empezó a pelear por la situación carcelaria, ¿no? Hubo asamblea, hay un petitorio, que hoy no lo encontré para traerlos, pero se los quería mostrar, porque como bien decía la carta y demás, hay una situación de sobrepoblación evidente, una situación nefasta de la situación carcelaria, ¿no? Y escuchaba que hablaban de lo de las cucarachas y si lo llevó o no a propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la falta de agua, la falta de colchones, la falta de calefacción y demás es cosa de todos los días en la cárcel. Y él, como parte de la resistencia para demostrar que no van a lograr quebrantar ni con 1 mes de cárcel, ni con 2, ni con 8, ni con 9, ni con 1 año, que ojalá no lleguemos a 1 año, pero ni con 1 año lo van a lograr, empezó a organizar a los presos para pelear por las mejoras, por mejoras en la situación carcelaria. Porque como bien decía el Sueco, él sabe, y sabe como nosotros, que los verdaderos delincuentes no son sus compañeros de celda ni de pabellón, sino son los que precisamente ese 18 de diciembre en el Congreso votaron la reforma previsional que hoy condena al hambre y la miseria espantosa a miles de jubilados, que hoy, por ejemplo, condena a la muerte a los jubilados petroleros, que le sacaron el régimen diferencial y están teniendo que trabajar después de los 55 años. 2 de los muertos petroleros de estos últimos 2 meses tenían más de 55 años, deberían haber estado jubilados.
Entonces, ahí es donde están los verdaderos delincuentes. Con esa convicción es que también Daniel se hizo parte de su pabellón, ¿no? Sería como uno de los delegados, o el delegado, hicieron asambleas, etcétera, etcétera. Para mí es importante contarlo porque para él es importante que también se sepa la pelea que están dando y que se apoye también desde los ámbitos de derechos humanos esa pelea por las condiciones carcelarias de los presos. Entonces, ya para ir terminando, queríamos aprovechar este espacio para invitar a todos y a todas a ser parte de esta campaña por la libertad de Daniel y ser parte de la forma que cada cual pueda o quiera. Hay una primera cuestión que es difundir. Como les decía al principio, hace 9 meses que hemos intentado, sin mucha experiencia, la verdad, ¿no? Hemos tenido que aprender a hacer casi todo, desde cómo hacer las visitas de la cárcel hasta cómo intentar llegar a los medios, y no hemos logrado nada. Hablan de los líos en Marcos Paz, de esto, de lo otro, en los distintos medios de comunicación, y no hay forma de que nombren a Daniel Ruiz. Esta semana tuvimos el primer éxito, que fue una nota en Página 12, ¿no? 9 meses preso para que tenga una nota en Página 12, un preso por luchar. Entonces, la difusión, contar el caso, difundir el caso, para nosotros es una herramienta fundamental. Porque aún con esa traba y demás, y gracias a la solidaridad de muchas organizaciones, tanto de derechos humanos, políticas, sociales, personalidades y demás, se va logrando que el caso de a poco se haga conocido, la cara de Daniel se haga conocida, y es el boca a boca, es la única herramienta que tenemos. Entonces, ya sea con los carteles, ya sea con los stickers, ya sea comunicándose a la gente, ya sea compartiendo las redes de Libertad por Daniel Ruiz, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una primera cosa que queríamos aprovechar para invitarlos a todos y a todas, para comprometerlos de alguna manera con la campaña. El 27 de junio vamos a estar haciendo una actividad que van a venir abogados de derechos humanos de Chile, de Brasil y de Paraguay a hacer una presentación también por Daniel. No he tenido tiempo a referirme a todas las cosas que se han hecho alrededor de la campaña, se han presentado. Judicialmente se ha hecho de todo. Como bien decía él, la justicia es de ellos. Entonces, igual, seguiremos hinchando también ahí. Pero tenemos la absoluta convicción que la única forma de sacar a Daniel no va por el recurso más o el recurso menos, aunque lo presentaremos, sino si logramos impactar con la campaña y generar una presión política para que Daniel esté en libertad. Por eso es que para nosotros es muy importante invitarlos a sumarse, a difundir la campaña, a venir el 27 a la actividad, a juntar plata también, porque eso hay que mantener un preso, hay que mantener visitas. Nosotros le queremos que Daniel esté tranquilo con la mantención de su hija, con el pago de la obra social, con toda una serie de cuestiones que creemos que como organización y como organizaciones tenemos que darle la absoluta tranquilidad y que a su familia no le va a pasar nada, no le va a faltar nada mientras él esté preso. Porque una de las cosas terribles para un preso pobre es que no tenés posibilidad de producir dinero. Entonces, las familias quedan. Daniel tiene una organización detrás, una organización y muchas organizaciones que solidariamente están, ¿no? Pero en realidad el caso de la mayoría de los presos es una situación muy, 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 muy terrible, que son en su mayoría pobres. Entonces, bueno, eso, queríamos dejarles la invitación, el contacto. Si quieren escribirle a Daniel es un tipo súper fuerte, pero también muy sensible, entonces le hace muy bien todas las demostraciones de afecto, de firmeza y demás. Está abierto para eso. Nos alcanzan las cartas y nosotros las pasamos por la requisa. Ya tenemos absoluta experiencia en cómo pasar todas las cosas. Al principio rebotaba todo, ahora ya sabemos hacer pasar las cosas y demás cuestiones. Y bueno, eso. Cerrar con eso, con la invitación y con la convicción
de que con la lucha lo podemos sacar a él y a todos los presos políticos. Y el mayor compromiso es precisamente esto de que esas peleas valen la pena, aunque el enemigo nos castigue y nos pegue donde duele, porque no es que no duele. Pero la clase obrera y las organizaciones tenemos que aprender a que eso, al revés, sea un boomerang y hacernos más fuertes en ese enfrentamiento para ser más fuertes para seguir la pelea. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas del público, así que quien quiera preguntar, comentar algo, le pasamos el micrófono. Estamos transmitiendo por streaming, entonces es importante para que llegue a la gente que lo está escuchando en otros lugares. Espero que no se corte este micrófono. Vamos a ver. Hola, bueno, mi nombre es Juan. En realidad es un par de comentarios con respecto a lo que acá, digamos, que comentaron acá los compañeros. De lo dos, uno, de lo verdaderamente perverso que es el sistema de justicia, que en realidad no es justa, o sea, que es solo un nombre, un eufemismo. En el sentido de que acá el compañero Negro Suárez habló de la capacidad que tenemos nosotros como nación de producir alimentos para 400, 500 millones de habitantes y sin embargo, y esto por favor tenemos que tenerlo muy claro, todos los santos días en nuestro país, en este país que puede producir alimentos para 400, 500 millones de habitantes, se nos está muriendo entre 6 a 10 chicos por hambre o enfermedades relacionadas al hambre. Se nos mueren entre 40 a 60 personas, de las cuales un porcentaje muy grande son menores, de una enfermedad de hace más de 200 años que es tratable y curable, que es la tuberculosis, todos los meses, mes tras mes, como si fuera esto imagínense ustedes una masacre de 11, todos los meses, mes tras mes, año tras año. Este sistema que, por otro lado, y como acá la compañera dice, acusa ridículamente o condena ridículamente a los compañeros por defender, digamos, lo que tendría que ser justo, que es que todos podamos comer, todos podamos estudiar, todos podamos tener salud. Por tirar 2 piedras o tirar 2 fuegos artificiales, este sistema no habla de las armas químicas que ese 17 y 18 de diciembre, las armas químicas prohibidas por la Convención Internacional de Guerras, en las guerras comunes, que fueron los gases lacrimógenos que tiraron, que es un gas CS, se denomina CS y fue desarrollado como arma química en 1922. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos como pueblo es decir, ¿quiénes son los criminales? ¿Alguien que tira una piedra o alguien que tira un arma química prohibida en las guerras convencionales hasta por las convenciones del enemigo imperialista y capitalista? Nada, me parece que de estas cosas tenemos que comenzar a hablar, y porque esto tiene que ver con mucho de lo que nos está pasando. Nos imponen su discurso y nosotros no desarrollamos nuestro discurso, y nuestro discurso tiene que ser esto, tiene que ser defender lo que hay que defender. Seguimos haciendo juntamos un par de preguntas y después hacemos una ronda de respuestas, así nos alcanza mejor el tiempo. Sí, sobre la definición de preso político y qué integra o qué deja fuera el concepto de preso político. Ahí, digamos, la impresión que me deja tiene que ver con la línea de clase que demarca el que
el que es juzgado por el Estado, el que tiene causas levantadas por el Estado burgués. Creo que hay una distancia importante entre los casos mencionados y, por ejemplo, gente que se autoproclama preso político como debido, como los casos vudú, incluso como los casos de Milagro Sala, porque una cosa es ser presa por una campe y otra cosa es las otras causas, las verdaderas responsabilidades que tiene Milagro Sala. Y creo que hay una distancia con los casos de Daniel Ruiz, con los presos de Las Heras, los que están ya juzgados, los que fueron, bueno, recientemente absueltos, pero también los choferes de La Plata, de la línea este. Es decir, hay una línea que demarca claramente dos campos de responsabilidades completamente diferentes. La responsabilidad de los luchadores, pero que son de luchadores obreros, responsabilidad del personal político burgués, que se autoproclama preso político y que con eso intenta licuar un concepto que debe ser un concepto levantado como un concepto de lucha por todas las organizaciones, por todos los sindicatos, que es claramente el hecho de que se lucha por los intereses de la clase obrera en general. Bueno, yo quería dejar esta consideración para ver si se puede debatir al respecto. Hacemos una más en esta ronda y después vamos a una ronda de respuesta de los panelistas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, les paso entonces a los panelistas para que respondan y después si alguien tiene alguna otra inquietud, váyala pensando. Sí, respecto a la definición de preso político, acuerdo con el compañero. Efectivamente, nosotros decimos eso en nuestra declaración de principio. Preso político es todo aquel que quebranta la ley en conflictos sociales, sindicales, estudiantiles, gremiales, o porque lleva adelante una acción determinada, producida u ordenada por la organización a la que pertenece. Y también me parece correctísimo el ejemplo que da de Milagro Sala, me parece un ejemplo correcto. Una cosa es el acampe, con lo cual uno podía, de esa causa está terminada, esa causa fue sobreseída, fue escarcelada a los 2 días en esa causa ella no está presa por el acampe. Al acampe dictaron escarcelamiento a los 2 días o a los 3 días. Ella está presa por otras causas, ¿no? Y en ese caso, si la organización a la que pertenece dijera públicamente, nosotros fuimos a chorear esa guita del ANSES, de no sé dónde, porque es una orden que le dimos, bueno, que lo digan. Si la organización a la que pertenece Vudú, de hecho, nosotros nos fuimos a chorear chicones, le dimos orden para que, bueno, que lo digan, estamos esperando y en ese caso evaluaremos. Sí, yo creo que efectivamente hay un problema de clase, un problema, incluso un problema, yo diría, más profundo incluso que la cuestión de clase. Creo que además del tema de clase, hay una cuestión que tiene que ver con el objetivo de la lucha, ¿no? Si es una lucha, insisto, por una cuestión puntual, como puede ser un reclamo sindical, estudiantil, social, territorial, tiene un valor. Y si un preso político, por eso nosotros no acordamos tampoco mucho con la definición de que todo preso es político. No, la verdad es que no acordamos con eso. Es una definición que nosotros por lo menos no la tenemos. Todo preso político, hay, por supuesto, hay montones, miles de compañeros, miles de presos en las cárceles que efectivamente corresponden a una clase social determinada, pero el hecho de pertenecer a una clase social determinada no nos dice que sos revolucionario, ni luchador, ni antiimperialista, ¿no? Salvo que creamos eso. Ser pobre no significa ser revolucionario. Ser rico tampoco, o ser burgués o pequeño burgués muchas veces, tampoco significa de por sí que sea reaccionario de derecha. Sino tenemos montones de ejemplos en la historia de la humanidad, ¿no? Desde los padres fundadores del marxismo, de nuestros teóricos, de nuestros héroes, que no nacieron en cunas pobres. Y a su vez nosotros podemos dar montones de ejemplos de tipos que trabajaron con overoles y llave inglesa en la fábrica y terminaron siendo los peores burócratas sindicales.
Eso sobre todo en el peronismo lo hemos visto todo permanentemente. Ser pobre no nos dice nada, ser rico tampoco nos dice mucho. Lo que nos dice de cada uno de nosotros es lo que hacemos, tanto lo que hacemos para luchar como lo que hacemos en caso de que seamos reprimidos. Entonces, ¿qué hicimos? Y nosotros en ese sentido, esa es la definición que tomamos. Todo aquel que cae en una lucha social, sindical, estudiantil, territorial, determinada, es un preso político y lo vamos a defender, independientemente del medio, del método con que haya peleado. Eso no es nuestro problema. Y si a su vez es ordenado por su organización a llevar adelante una tarea determinada, lo vamos a defender. No, yo corto. Yo voy a acordar y voy a diferir con lo que decía el compañero en un sentido. Porque preso político, o hay presos políticos que no son presos políticos por defender los intereses de la clase, o sea, o que no son obreros o luchadores. Y a veces el Estado y el gobierno burgués de turno utiliza la persecución política como un arma. Y yo, aunque quizás tenga profundas diferencias con esa persona, estoy en contra, porque ese arma seguro va a venir para mí, que como sí defiendo de la clase obrera, voy a ser el eslabón más débil. Ahora, sí entiendo muy bien y coincido mucho con la diferenciación que hacía el compañero y que él retomaba con lo que en la actualidad, la discusión que hay en la actualidad, que es que hay un hálito de perseguidos políticos del gobierno anterior, como por ejemplo Julio De Vido, Vudú, bueno, los que nombró, que en realidad fueron gobierno durante 12 años, se robaron todo y son culpables son co-culpables, copartícipes del desastre en el que estamos y de la miseria que estamos sufriendo, y que ahora se rasgan las vestiduras como si lo que hubiese fuese un mero hecho de persecución. Por ejemplo, por la tragedia de Once, yo creo que De Vido tiene que estar preso. Tiene que estar preso. ¿Cómo que no? Es más, me hubiese gustado que un jurado popular lo ponga preso, no esta justicia. Entonces creo que es muy importante hacer esa diferenciación. Por eso muchas veces usamos la palabra preso por luchar, pero no porque preso político esté mal. Yo estoy en contra de los presos políticos. Ahora, hoy en día se nombran como presos políticos a presos que no consideramos nosotros que sean presos políticos, sino que utilizan eso para erigirse en un hálito de perseguidos cuando, como ya dije, fueron 12 años gobierno, se robaron todo, reprimieron, encarcelaron, procesaron, etcétera, 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 y ahora están de carmelitas descalzas haciéndose los perseguidos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy actual, sí. Digo, aunque quizás conceptualmente no sé si tengo acuerdo total con lo que el compañero decía, sí creo que es una discusión muy actual y que atraviesa la política en general. Sí, a ver, parece que estamos entrando en un terreno que más se complica un poco más la cosa, ¿no? La discusión. A ver, mi definición respecto al tema del preso político es por luchar por causas populares. Esa es la definición. No lo diferencia el barrio donde vive. Más bien que más jodido aquel que vive en La Recoleta o en Puerto Madero que el que vive en la Villa 31. Pero eso no implica que muchos de los que viven en la Villa 31 sean tan malvados o más. Lo que creo que cada uno íntimamente reconoce como preso político es aquel que interpreta el sentimiento propio, la bandera que cada uno levanta. Los compañeros que caen levantando esas banderas, llevando esas banderas adelante, esos son los que están presos, los que el sistema mete presos, esos son los presos políticos. Los que llevan adelante las banderas de liberación, los que nos representan a nosotros como militantes populares. Y el resto, bueno, qué sé yo, si
ahí sabemos de que el sistema se cobija sobre su propia deficiencia, sobre sus propios déficits, mintiendo, digamos, descaradamente, diciendo de que es capaz de tal cosa o tal otra, que va a proveer de tal cuestión o de tal otra, y a la larga eso no ocurre. Pero insisto en esta cuestión de que si lo que identificamos al preso político como un rehén del sistema, y es el sistema el que lo mete tras las rejas, y que ese sistema lo que trata de impedir es de que la clase dominada sea la que se libere, lo que tenemos es que los presos que caen en las manos del sistema, es esta definición que yo hablaba al principio, se convierte en un prisionero político, que es una definición, me parece que le pega una vuelta de rosca a la cosa, porque el prisionero político lo que tiene la característica es de que el sistema intenta, además de privarlo de la libertad, de no permitir que salga, de sostenerlo preso la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué? Porque es un cuadro político que en la calle les representa un peligro real, porque es un enemigo del sistema. Entonces, esa es la definición que diferencia, digamos, la cuestión. Yo recuerdo el 25 de mayo del 73, cuando se decretó la libertad de los presos políticos, salió de adentro cada nene, que no les quiero contar. Salieron los compañeros, sí, pero cada nene había ahí adentro, que no les quiero contar. Entonces, está claro de que para nosotros significó un día de gloria y el más maravilloso seguramente de todos los días, porque fue el pueblo que sacó a los presos de las puertas de las cárceles, ¿no? Y fue una imposición, una cosa que se le impuso al gobierno que asumió ese día. Pero lo cierto es de que hace falta que nosotros le peguemos una vuelta de tuerca y un ajuste a la definición de qué es lo que significa, porque si no nos lleva a la confusión. De cualquier manera, entiendo de que si a Milagro Sala, la causa inicial por la que que está prescripta, que la liberaron, que la bajaron y todo lo que sea, pero es la causa inicial por la que la agarran y la meten presa, no la meten por haberse llevado bolsos de guita, la meten por protestar y hacer un acampe enfrente a la gobernación. Entonces, hay una diferencia entre Milagro Sala y el otro, el López, que tiraba los bolsos por arriba del convento. Hay una diferencia sustancial. La causa por la que la llevaron preso es esa. Después, si derivó en otras cosas y sirve para el mercado interno y resolver sus quilombos, es otro tema. Pero esta mujer fue presa por esa situación en particular y además por arrojarle huevos en un escrache a Gerardo Morales, se llama, al gobernador, además. Cosa que yo desde ya comparto. Ojalá hubiese tenido piedras y no huevos, pero bueno. No sé si me perdí parte más de la pregunta, pero creo que con esto yo me considero satisfecho en la respuesta. Bueno, tenemos un poquito de tiempo más para una segunda ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien más tiene algo para preguntar? Miren que nos vamos, ¿eh? ¿Preguntan ahora o la mandan por mail? Bueno. La posición de los compañeros es tan clara. Tengo incorporado prácticamente un micrófono. Es tan clara la posición, son tan claras las definiciones de nuestros compañeros, que no hace falta mucho más para que todos los que estamos acá presentes, o la mayoría, tenemos historias parecidas. Y militamos y estamos en la lucha, como los compañeros, a diario por construir un mundo más justo. Entonces, creo que nos ha dejado más que conforme la explicación que nos han brindado y los conceptos que ellos tienen, que por supuesto los compartimos, pero que es bueno refrescarlo y es bueno que a veces
lo escuchen otros compañeros que están acá presentes, que seguramente son estudiantes de alguna cátedra y que les servirán en un futuro para orientar su vocación, que la nuestra es una vocación de servicio también. Y bueno, creo que todo estudiante debe ponerse en claro que la carrera que elija tiene que ser con ese fin, tener vocación de servicio. No importa cuál sea el lugar que ocupe dentro de la sociedad, lo importante es que sirva para algo. No pasar por esta vida como muchos que vemos, lamentablemente, sin pena ni gloria. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bueno, ¿qué tal? No, yo más que nada quería hacer una pregunta mismamente parte de lo que me convocó a venir a la charla era la cuestión de que acá se iba a comentar sobre, la situación de Anaí Salcedo, que eso pasó también hace muchos meses y prácticamente hay un casi silencio o muy difícil encontrar información de cuál es su situación, tanto legal como también por lo menos, digamos, por lo que veo es la gravedad, digamos, de la que tiene su salud, por lo que ella ha sufrido y también, digamos, como que no me quería ir sin antes escuchar un poco en cómo está ella y eso, cuál es su situación legal, como su situación, digamos, de salud. Nada más. Una pregunta más y ya ahora sí la última, antes de que respondan. ¿Hay alguien más? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. ¿Ahí? Y más que una pregunta, digamos, es un comentario en base a lo que decían ustedes también. Y me parece que debería quedar bien en claro esto del rol del kirchnerismo y del gobierno actual en relación a la represión, a la detención, porque en ese sentido no sé si hay matices, sino más bien hay una política de continuidad. Y en ese sentido también hay que hacer un mea culpa, una crítica a los sectores de izquierda. Creo que la mayoría de nosotros acá pertenecemos quizá a agrupaciones de ese espectro. Y no es tomado como bandera política los trabajadores estatales de Santa Cruz, que bien lo comentaron ustedes, pero me parece que faltaría un poco más por ese lado, digamos. Como tomamos como bandera política los detenidos del gobierno nacional actual y quizá de la provincia de Buenos Aires, nos faltaría tomar como bandera política también a los estatales de Santa Cruz. Nada más. Bueno, ahora sí, paso micrófono a los compañeros, ya vayan cerrando. Un comentario antes de Anaí, que por ahí ¿Hay tiempo igual sí, que conteste? antes de Anaí, que me lleva más tiempo. Yo coincido con el compañero. Efectivamente, ha habido en el gobierno anterior un nivel de represión altísimo. Los estatales de Santa Cruz, entre ellos. Recordemos las Heras, la represión que llevaron adelante en las Heras y en Corcovado. En Corcovado prácticamente la gendarmería arrasó el pueblo. Entonces, la represión estatal en el sur, en la Patagonia, tanto en la cordillera como en la costa, llamémosle, las dos partes ha sido brutal en la época del kirchnerismo, ¿no? Incluso no sé si me animo a decir que el macrismo ha sido continuador, porque el nivel de brutalidad y de represión ha sido tan alto que no sé si estos lo empardaron, ¿no? Acordémonos de los presos de la Cera, montones de situaciones así. Yo podría estar una hora hablando de las causas del kirchnerismo y en particular del sur. Y creo que sí, que pasan como tantas cosas, pasan, se las deja pasar, las dejamos pasar nosotros mismos porque después nos vienen 40.000 causas más y bueno, no le damos bola y es así. Con el tema Anaí, nosotros... A ver, efectivamente hay un silencio de radio que hizo la gremial en el último mes. Y es porque estamos preparando, no sé cómo llamarlo, una ofensiva por ahí, qué sé yo. Han hecho mal las cosas. Desde el punto de vista jurídico, estoy diciendo. Ahora vemos el tema de la salud y lo demás. Han hecho cagadas grandes. 2 veces el tribunal
oral, le tuvo que devolver la causa al juez diciéndole, explique bien de qué tenemos que juzgarlos a estos, ¿no? Al principio ponían, por ejemplo, tentativa de homicidio. ¿A quién quiso matar a Falcón? ¿No? Entonces, nosotros lo que hicimos la defensa es lo dejamos ir, y ahora cayeron en una emboscada. Entonces, ellos que estaban convencidos de que Anaí y sus compañeros iban a salir de acá con 10 años, bueno, el mismo convencimiento puede ser que le vamos a dar una paliza a Patricia Bullrich, ¿no? Porque hicieron cagadas y no las pueden resolver. Entonces, a ver, para que se entienda un poco más, con Anaí, igual que hicieron con los mapuches, con los anarquistas y con los mapuches, y en una época con el piqueterismo, llamémosle, también lo hacían, pero básicamente este gobierno se centró en, llevó adelante lo que se llama el derecho penal del enemigo, que no es algo que inventó la gremial de abogados. En casi toda Latinoamérica se ha impuesto este concepto. Nosotros lo aprendimos mucho con nuestros colegas peruanos, en las causas, tremendas causas, que algún día ojalá pudiéramos dar esta charla solo para hablar de eso. Bueno, acá supongo que hablaremos, este día, el 19 de junio. Lo que se llama derecho penal del enemigo. ¿Qué es derecho penal del enemigo? Es armar un traje a medida, un traje jurídico a medida. Este es el traje, después meto acá adentro al que le quepa ese traje. Eso es derecho penal del enemigo, o derecho del enemigo interno, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos alegramos en el último fallo, en el fallo donde se cambia la calificación al albatros Pinto, que mató a Rafita Nahuel, porque 3 veces el camarista, sobre todo los dos, hay 2 camaristas que dicen cualquier boludez, pero uno es muy profundo. Y 3 veces menciona el derecho del enemigo interno, o sea, toma los conceptos que nosotros habíamos vertido. ¿Qué es eso? Derecho, entonces, ¿quién es el enemigo interno? El enemigo interno puede ser en el sur los mapuches. Entonces son un grupo terrorista armado y cuando se desespera la justicia, hace cagadas. Nosotros también, si nos desesperamos, hacemos cagadas. Hace cagadas. Los jueces y los fiscales hacen cagadas. La fiscal federal del sur, la que ordenó la masacre, la matanza, hace cagadas por desesperarse. Y entonces avanzan y llega un punto en que hacen todo mal. Eso es lo que pasa también con la causa de estos chicos, de Anaí, de Marco Viola y del compañero del novio de Anaí, del compañero de Anaí, que es Hugo Rodríguez. Se enceguecieron, llevaron adelante un proceso planteando este concepto, el de derecho penal del enemigo. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron a estos 3 en situaciones que, como ya sabemos, son públicas. A Anaí y a Hugo en la tumba de Falcón y a Marco, digamos, en la cercanía de la casa de Bonadío. Si ellos hubieran tomado esta causa como, si hubieran sido más prolijos y la hubieran tomado esta causa como debieron haberla tomado, que es un hecho policial, no se hubieran asegurado 10 años de cana, pero se podían haber asegurado 4, 5, 6. Un hecho policial. ¿Cuál es el hecho policial? Bueno, tenía un explosivo de bajo nivel, de muy bajo nivel, estalló, no hubo consecuencias y capaz que en 3 meses hubiera estado preso. El otro caso de derecho penal del enemigo es el de el Gordo Mortero y el de Daniel. Derecho penal del enemigo. En vez de eso, ¿qué dijeron? Armaron una construcción como si hubieran encontrado una célula montonera. Acá están todos, es una asociación ilícita, todos los acusamos de lo mismo, entraron a un conventillo por constitución y se llevaron 10, 11, una mujer de 80 años, una piba pobre que está con una dependencia a los ansiolíticos que no pueden, llevaron todo lo que había en ese momento, todo lo que había ahí. Y dijeron, todo esto es una asociación ilícita. Y a todos los acusaron de todo. O sea, a la pobre mina que estaba ahí, al otro, al que hacía 2 días que llegaba, a todos le dijeron tentativa de homicidio, asociación ilícita, incitación a la violencia colectiva. Los jueces y los fiscales se llevaron más
por lo que les dice Patricia Bullrich o la Secretaría de Seguridad, y probablemente algunos más arriba que ellos, y en ese afán se mandaron cagadas. Y hoy no saben muy bien cómo salir de eso, porque ahora los vamos, yo le decía recién a ella, le decía, Daniel, en el juicio sale, pero les aseguro que sale, pero ni lo dudo que en el juicio sale. Le van a dar una paliza, Martín le va a dar una paliza. Le va a dar una paliza porque hicieron cagadas. Entonces, ¿qué es lo que construyeron con Daniel o con el gordo? Unos 3 tiros de cuarta que lo agarro, declará y se va al otro día. Eso es lo que hubiera pasado, como en una cancha de fútbol, eso es lo que tenía que haber hecho. Es más, tenía que haber intervenido la justicia contravencional porteña, no la justicia federal. Pero, ¿qué dijeron? Armamos esto, derecho penal del enemigo. ¿Me estoy extendiendo mucho? ¿Sí? Derecho, entonces, estos vinieron a entorpecer, los acusaron. La acusación era impedimento del funcionamiento de un poder del Estado. A los mapuches nuestros los acusaron de intentar un proceso de secesión. Querían secesionar un territorio para armar un... Entonces, esas boludeces después caen. Salvando la distancia, Fernando Esteche lo acusan de traición a la patria, suponiendo que sea cierto, que colaboró para armar el memorándum con Irán, que no es funcionario público, no es nada. Y sí, yo digo, a ver, soy abogado, me trajo el presidente de este país, o el jefe de la bancada de no sé dónde, y me dijo, negro, haceme el memorándum, se lo hago, traición a la patria le pusieron. Entonces, esas boludeces después las pagan caras, y eso es lo que pasa con Anaí. La gremial decidió poner un poco, hicimos silencio de radio porque estamos esperando que ellos muevan ficha, ¿no? Y sabemos que muevan la que muevan, como el ajedrez, movés para acá, mate, movés para acá, mate. Estás jodido, flaco, estás jodido. Ya le hablamos con los fiscales, entregate, estás rodeado, negociemos, dijo Mendieta, porque están jodidos. Entonces, y eso pasa también con Anaí, con la situación de salud. Anaí quedó muy lastimada, gravemente herida, muy lastimada. Estos hijos de puta la pusieron en el Fernández, tenía que estar 4 o 5 meses en el Fernández, al mes y pico la mandaron a un penal. Le mandamos informe, un poco lo que dice ella, le mandamos informe del médico, del compañero Zambrano, que muchos lo conocen acá, un gran compañero, traumatólogo, jefe de traumatología en su momento, o sea, medalla del Congreso, bueno, él hizo un informe, los propios médicos del Fernández hicieron un informe, miren, les pedimos que lo dejen un mes más porque tenía que hacer rehabilitación. Le pudieron reconstruir parte de la estructura facial, pero tiene problemas. Perdió 3 dedos. Y el problema más grande que tiene es que tiene fracturado una clavícula. Con lo cual, no puedo usar esta mano porque tiene 3 dedos, que los tiene medio flor de piel. O sea, a esta altura, que pasaron 6, 7 meses, yo digo, bueno, ya cicatrizaron, puedo agarrar esto. Ella no puede agarrar esto porque le duele, porque está mal hecha. Necesitaba 1 o 2 meses más en el hospital. Y a su vez no le curaron esto, con lo cual no puede casi mover. Esa es la situación. Se presentaron 2 habeas corpus, uno en un juzgado que lo presentó ella y otro que lo presentó la gremial, y los médicos, es un poco... Nosotros a veces tengo que hacer alguna disquisición en estas cosas. Nosotros en los cursos que damos a la gremial, yo digo, si alguien está conmigo 5 meses, por más que sea un analfabeto, 3 veces por día acompañándome, a los 5 meses sabe sabiendo mucho de derecho, ¿no? Porque el derecho es algo simple. Lo que los hacen difícil son los jueces, los tribunales, los defensores, pero el derecho es una cosa simple, lógica, muy simple. Entonces, los cursos que damos a la gremial, no damos curso para abogados, damos curso para analfabetos, para gente que no sabe derecho, porque el problema es enseñarle el derecho al que no sabe y explicarle cómo son las cosas. Entonces, volviendo al tema, Anaí, ¿por qué hago este paréntesis?
Hago este paréntesis porque justamente nosotros les decimos, sobre todo cuando tenemos que enseñar a pibes jóvenes, una cosa es lo que la ley dice, por eso no acordamos mucho con algunos organismos, llamémosle primos hermanos o primos nuestros, que cuando tienen que explicar cómo es el derecho, le explican lo que dice el código. Nosotros no le explicamos lo que dice el código, le explicamos lo que dice la realidad. Si te paran a las 3 de la mañana y vos tenés 18 años y te paran 10 gendarmes en González Catán, vos le vas a decir, no, el código me dice que usted me tiene que dar todos sus nombres, dejarme que primero llame, tienen que llamar a mis papás, te rompe todo. Entonces nosotros decimos, mira, la ley dice esto. Por eso no acordamos mucho con esos manuales de pequeños defendidos, porque lo que les enseñan ahí es lo que la ley dice. Nosotros le decimos lo que ocurre en la realidad, no lo que la ley dice. Lo que ocurre en la realidad es que a Anaí la meten, por más que tendría que estar en el hospital 2 o 3 meses más, los tipos la mandan a un penal. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dicen los penitenciarios? Los penitenciarios le dicen, mira, nena, vos acá, sí, tus abogados meterán todo lo que meterán, pero ¿sabes qué? Lo que dicen todos los penitenciarios, la cárcel es mi casa y a mi casa mando yo, no manda un juez. El juez me va a decir, llévala al hospital. Y yo le digo, no tengo móvil. Y ocurre. Es decir, una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es lo que ocurre. Conclusión, ocurrió lo que le dijimos. A Anaí la meten en un penal y se acabó todo el tratamiento. Por más que los jueces y los forenses a los que los jueces consultaron, dijeron, no, puede ir a un penal, porque el penal la pueden llevar 4 veces por semana al hospital tal. No, no la llevan nunca más. ¿Por qué? Porque el penitenciario dice, el que me da órdenes a mí es el director. Y el director dice, el que me da órdenes a mí es Patricia Bullrich. A mí no me da o Garabano, no me da orden un juez. Y bueno, pero yo presenté un habeas corpus. Por más que el juez me diga, haga lugar al habeas corpus, yo no te voy a llevar nada, porque vos sos terrorista. Así le dicen. Como vos sos terrorista, no te vamos a llevar. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a decir que para llevarte a vos, como sos peligrosa, necesito 40 tipos y no tengo 40 tipos. Y entonces, el juez me va a creer a mí. Eso, entonces, una cosa es lo que la ley dice que es y otra cosa es lo que la realidad es. Son dos cosas distintas. Si no, escuchen lo que está pasando a Daniel, que podía haber salido 3 días. De hecho, todos los que cayeron el 18 salieron 3 días. ¿Salieron qué? 3 días. No sé, el mismo día creo que salieron. Entonces, y también había 3 tiros y también no había diferencia, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos con Anaí. Tenemos una situación muy jodida desde el punto de vista físico que nosotros creemos que lo vamos a poder resolver de otra manera, ¿no? Que lo vamos a poder resolver pronto. Y una situación más favorable, entendemos, desde el punto de vista jurídico, porque los tipos se metieron en un berenjenal, por hacerle caso a Patricia, se olvidaron de por lo menos cumplir con lo mínimo que les exigen las leyes de ellos mismos, no las nuestras, las de ellos. Y ahora vamos a tener que resolverlo de una forma que nosotros entendemos que va a ser favorable a nosotros, estamos seguros. Sí, no, agradezco, digamos, acá se trata de información de carácter específico y tenemos al más autorizado todos. Lo único que puedo decir respecto de los compañeros de ATE en Santa Cruz, que estuvieron incluso durante muchísimo tiempo detenidos por los hechos que se habían producido en la provincia, la quema de una biblioteca, recuerdo, que no merecieron la atención de gran parte del espectro político propio, estuvieron ignorados durante muchísimo tiempo y hasta que la causa fue tomada, digamos, en serio, como a través de la difusión y demás cuestiones, se logró la liberación de los compañeros, pero se habían comido un garronazo terrible, decía no sé cuántos meses que estaban presos, 4 compañeros, recuerdo. Hicimos acciones acá frente a la Casa de la Provincia. Movilizamos al sindicato, que tendría que haberse movilizado solo en defensa de sus propios afiliados, y
y logramos la libertad de los compañeros. Así que bueno, esto reafirma aquello que veníamos sosteniendo de un principio, de que una cosa es la que hace el Estado en función de someternos y otra cosa es la que hacemos nosotros como militantes populares, que es ganar la calle y luchar por nuestros derechos y conseguir la libertad de nuestros compañeros. Solo una cosita en relación a lo que decía el compañero Ordenay. Me parece importante eso que planteaba, porque hay que acordarse de todo el gobierno kirchnerista. Nosotros, por ejemplo, en 2005, en el auge del Kirchner, cuando inicia el auge, tuvimos compañeros desocupados que tomaron una planta petrolera presos durante 8 meses, ¿no? En una soledad bastante grande porque estaba el gobierno de los derechos humanos ahí y estuvieron 8 meses presos en Santa Cruz estos compañeros y compañeras. Entonces es importante tener esa memoria y continuar con lo que están viviendo los trabajadores y trabajadoras en Santa Cruz, que es terrible. En Santa Cruz y en varias otras provincias, en donde Chubut, donde también gobierna el kirchnerismo, ¿no? A raíz de esto justo quería comentar otro caso. Están en este momento, se está comenzando a procesar a compañeros docentes en Santa Cruz de ADOSAC por haber pisado el césped de la casa de la gobernadora y la sensación que uno tiene cuando sigue estos casos es que a veces, lo mismo que decía recién el sueco, que decía, a veces ni el mismo sindicato se moviliza lo suficiente. No creo que sea el caso de ADOSAC, pero a veces involucrados en campañas electorales, involucrados a veces en un intento de no chocar demasiado con el kirchnerismo, ni los mismos partidos que tienen compañeros involucrados en estas situaciones, le dan a estos casos la difusión y la trascendencia que deberían. Personalmente, esto es algo que como militante me genera mucho malestar, de la misma manera que me genera muchas veces mucho malestar cierta mezquindad política cuando se trata de presos políticos o compañeros que empiezan a ser procesados de otras organizaciones con los cuales no se hace a veces todo el esfuerzo militante por parte de todo el conjunto de las organizaciones que uno quisiera ver. Personalmente me tocó marchar el 24 de marzo muy cerca del hermano de Daniel Ruiz y presencié, si se quiere, hechos lamentables de los empujones que siempre ocurren en una marcha en torno a quién queda más agarrado al centro de la bandera para salir a la foto o quién se sienta en el palco y donde la gente subía y dejaba carteritas reservando lugar al compañero del mismo partido que venía después. Personalmente, como parte de una organización chica de Razón y Revolución, no me parecía que estaba en la segunda línea de la bandera, tenía como organización que participó de la organización y contribuye, tenía un lugar en el palco, pero no me parecía que mi lugar era pelear un lugar de mayor visibilidad, de mayor presencia, pero me acuerdo que lo ayudé al hermano de Daniel a poder sentarse en ese palco el 24 de marzo y realmente molestaba cierto sectarismo de otros sectores que al mismo tiempo salían corriendo para la foto en torno a ciertas figuras que tuvieron más prensa y entonces con esa figura hay que sacarse una foto. Entonces, me parece importante varias cosas de las que se dijeron en esta charla. Quería, como parte de la cátedra, agradecer la presencia de los tres y me parecían muy importantes varios elementos que se fueron vertiendo aquí, entre ellos a los compañeros que están presos por luchar, no hay que preguntarle qué hizo, hay que defenderlo, hay que luchar por ellos. Y hay que luchar por todos los presos, por todos los imputados de una organización o de otra. Después, si no, las organizaciones salen con discursos derrotistas, no hay fuerza para salir a la calle, la gente está desmovilizada.
La fuerza la vamos a construir luchando por cada uno de nuestros compañeros. Que todo el mundo que sale a la calle sepa que no se deja nadie atrás, sea del partido que sea. Y en eso, bueno, es muy importante todas las contribuciones de todos ustedes, toda la lucha que están dando por todos los presos y por difundir esta situación, y por eso mi agradecimiento por haber venido hoy. Bueno. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los panelistas. Esperamos haber contribuido con nuestro granito de arena para sacar a los compañeros de la cárcel. Muchas gracias.